Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:06 de la mañana del 20 de agosto del 2026. Pique y se extiende una vez más el asunto del contrato de Power Expectations, cuando lo más importante, además de la aparente corrupción, negligencia que hay en el tracto de la adjudicación de $5.800 millones de la cartera de la chequera del pueblo de Puerto Rico, el licenciado Osvaldo Carlos siente la necesidad de seguir dando información, o por lo menos su versión, con relación a lo que pasó y dónde está la investigación federal que refiriera el SAR de Energía y la Oficina Independiente de Adquisiciones de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Sigue silente, ensordecedor silencio, la ingeniera Mary Carmen Zapata y el ingeniero SAR de Energía, Josué Colón. Vamos a hablar también de lo que alguien dice con todas las letras, y es que Queremos Sol, a través de su portavoz, la ingeniera, hoy estamos hablando mucho de ingenieros, Ingrid Vila, dice que el SAR de Energía debería cancelar el contrato de Genera y de New Fortress ante lo que sabemos desde el día 1, pero que ahora parece que hizo crisis, la posibilidad que New Fortress, la matriz de Genera, no pueda continuar el contrato porque tiene serios problemas económicos. Y definitivamente, en el contexto de cómo las auditorías de la Oficina de la Contralora, Carmen Vega Fournier, está diciendo cómo administró el gobierno de Puerto Rico bajo el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular las emisiones de bonos y las líneas de crédito. Pero es interesante porque hace una clara definición de lo que significa negligencia en el cumplimiento del deber y mala administración pública, cuando hace un análisis de cómo se emitieron bonos en las administraciones de Luis Fortuño y de Alejandro García Padilla, y lo que ocurrió con las emisiones de bonos y las líneas de créditos en la era de Paquito el Sabiondo en el Departamento de Hacienda. Ahí está lo que hizo el Departamento de Hacienda, AFAF, la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad de Carreteras. Bien interesante. Y sobre todo trae una auditoría más pequeña sobre el Departamento de Salud y dice cómo se compraron equipos de hasta $1 millón bajo la administración de Carlos Mellado y nunca se usaron. Carlos Mellado no es Carmen Enita que quiere hablar de usted, es que las noticias lo ponen ahí. Gracias por estar y recuerden que siempre que estemos en vivo pueden apoyar a nuestro proyecto a través de este chat. Espero que todos y todas estén por ahí. Sí, por ahí llegó todo el mundo. Y vamos a empezar rapidito. Miren,
en el asunto del contrato de Power Expectations, Enchanted, Flotec más tarde, y Reyes Contractor, hay un referido el jueves pasado, después que el miércoles Bonita Radio y el CPI publicaran la información sobre quién es Joby Wicks. Y el SAT de Energía, Josué Colón, emitió un comunicado de prensa que yo siempre dije que dice mucho. Ahí fue que descubrimos que Enchanted Rock estaba siendo cabildeada en Puerto Rico por O'Neill y Borges, que de hecho ayer emitieron un comunicado de prensa. No fue un comunicado de prensa, le dieron unas expresiones. Fíjense esto, se lo voy a decir con todas las letras. Le dieron unas expresiones al medio de comunicación que comparte la relacionista profesional de O'Neill y Borges con el medio de comunicación. La misma que le hace las relaciones públicas al periódico El Nuevo Día es la que le hace las relaciones públicas a O'Neill y Borges. ¿Y a quién ustedes creen que le dieron la información de que ellos no hicieron nada con relación al contrato de 5.800 millones? Al Nuevo Día. Es para que entendamos cómo debemos leer los medios de comunicación. Es decir, ayer O'Neill y Borges le entregó su declaración. Yo le he pedido en otras ocasiones comentarios a O'Neill y Borges por escrito, que me la podían enviar por escrito. He hablado con esa relacionista profesional y ¿saben qué me dijeron? Ellos no hablan de sus asuntos con los medios. Pero de este asunto sí, porque O'Neill y Borges es el cabildero de Enchanted Rock y ahora se vio precisado a decir que ellos no tuvieron nada que ver como cabilderos con el contrato de 5.800 millones. Ponlo en la nevera. Entonces, ayer Osvaldo Carlos hizo unas manifestaciones después de estar en medios, como saben que ha estado en medios, dando información sobre cómo la Oficina de Adquisiciones, 3PPO, por sus siglas en inglés, manejó este asunto y que nos tiene en este momento cuestionándonos desde la gente en su casa y los periodistas obviamente tratando de hacer investigación. ¿Cómo fue que se dio este contrato? Y Osvaldo Carlos, después de estar con la compañera Valeria Collazo, que tengo que decir que en esa intervención, en esa entrevista, es donde lo he escuchado más molesto, más, digamos, evasivo con las preguntas. Pues Osvaldo Carlos dijo que después que estuvo varios días acudiendo a diferentes foros, sosteniendo reuniones con la prensa y visitado las 3 principales estaciones de televisión, tomó una pausa. Ese acento está de más. La pausa está relacionada con las conversaciones sostenidas hoy con representantes de la Fiscalía Federal y del FBI. Tan pronto surja información que pueda compartir con ustedes, así lo dejaré saber. Osvaldo Carlos se vio precisado. Dice, obviamente, la lectura que se puede hacer de todas las intervenciones que ha tenido en su red social de Twitter con relación a este asunto. Desde el día 1, muchas. Y se vio precisado a después que enganchó con el fiscal federal o los agentes del FBI que están investigando. Esas son sus representaciones. A decir, volver a Twitter y decir, estuve hablando con los federales y voy a dejar de hablar con ustedes. Pasan 2 cosas. A los federales no les gusta que sus testigos, yo pensaría que una persona que refiere un asunto es el principal testigo de ese asunto y de esa controversia. Josué Colón y Osvaldo Carlos se colocaron como las personas que saben cómo pasó lo que pasó en este asunto y fueron los de los federales, así que son testigos de la fiscalía. Y dice que después que él enganchó ese teléfono, voy a compartir con ustedes que hablé con los federales. Pues Osvaldo Carlos está molesto porque aparentemente algunos colegas, dice él con muchos años, aparentemente fue Lenín, porque yo leí el tuit de Lenín, dijeron que él estaba
había sido interrogado. Obviamente son dos cosas distintas. Usted llama como testigo, usted llama como chota, o usted llama no como chota, o a usted lo fueron a buscar para interrogarlo sobre ese asunto. Así que es importante establecer la diferencia y en ese sentido vuelve a hacer un tuit diciendo que no, que aquellos que están diciendo que me interrogaron, ustedes son unos irresponsables. Y voy a eso y se los voy a traer porque yo creo que es importante, precisamente en el contexto en que fíjense cómo la gente se pone en posición de que se le cuestione a un abogado ex fiscal federal, y esto es bien importante. O sea, no estamos hablando de Ángel Pérez, su cliente, que se equivocó y fue a hablar con los federales, no. Estamos hablando de un abogado que sabe cómo se bate el cobre allí en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, en la Chardón. Entonces, cuando ve que los periodistas escriben lo que escriben con relación a su conversación, dice, para aclararle a los tergiversadores de la vida. El post previo se refiere a una conversación, no a un interrogatorio. La conversación se produjo debido a una llamada que originé para solicitar una reunión. También envié un texto solicitando esa reunión. Tengo el texto que envié y la respuesta del FBI que podría enseñarle a un periodista responsable. También le aclaré a la información a Sujei, quien hizo lo responsable, bla, 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 y establece Sujei es bueno y los demás son malos. Pero en esta posición de estar teniendo que aclarar lo que él alega que otros tergiversan, se puso Osvaldo Carlos. Nadie lo colocó ahí. Y Osvaldo Carlos sabe porque él y yo hemos interactuado muchísimo profesionalmente. Es una persona a quien aprecio porque conozco desde que soy chiquita en esta profesión y que llegué al Tribunal Federal cuando él era fiscal federal. Pues él sabe que los periodistas van a buscar información y si la encuentran, pues hay algunos que van a llegar a esas conclusiones. Porque usted se coloca en esa posición, porque si usted se hubiera quedado callado, hubiera salido, hubiera dicho 1, 2, 3 y 4, el asunto le compete a él, porque definitivamente el gobierno le va a echar la culpa a Osvaldo Carlos de lo que hizo, de cómo su empresa actuó con relación a un contrato que tenía que ver con 5.800 millones de dólares en fondos públicos. Porque se va a tratar de zafar el SAR. No hemos escuchado a Mary Carmen Zapata. Mary Carmen Zapata lo único que hizo fue cancelarle el contrato a Power Expectation. Pero no ha dicho nada. Pero el SAR todo el tiempo le ha echado la culpa a Osvaldo Carlos. Vamos a ver si la evidencia nos dice que Josué Colón es tan inocente como se quiere pintar. Pero él se quedó callado. Osvaldo Carlos se fue a las redes sociales y habló con los medios. Claro, esto es importante. Osvaldo Carlos puede haber asumido esa posición que asume en casi todos los casos legales que él tiene. Lo único que ahora le compete a él. Ahora, el que alegan que hizo mal las cosas es él. No es Ángel Pérez, ni es Tata Charbonnier, ni es uno de sus clientes. Pues él tendría que saber, claro, que no lo ha hecho con relación a esos clientes, porque Osvaldo Carlos es uno de los abogados más vocales que hay cuando le acusan a un cliente a nivel de corrupción. Pues ahora se colocó en el mismo lugar. Pues sí, la gente va a asumir y la gente va a decir. Y yo creo que eso es importante a la controversia porque hay unos silencios, como digo, que son ensordecedores, pero también hay unas participaciones públicas que hacen un ruido brutal. Y que la gente se puede sentar en ese mapa y decir, caramba, pero aquí se contradijo con esto que dijo el SAR, con esto que dijo en esta otra entrevista. Y todo eso es importante. Así que estamos viendo un caso mediático, porque va a ser súper mediático. O sea, esto empezó porque Bárbara Figueroa hizo una intervención diciendo aquí hay algo feo. Mis fuentes me dicen que Enchanted dijo que no sabía quién era fulano. Así es que me parece que es súper importante que aquí la gente entienda que esto va a estar en
en el ruido mediático, pero sobre todo con aquellos que somos responsables y que hacemos investigación y que no nos importa salir adelante para dar un chorrito, nos importa hacer la historia y la investigación completa. Vamos a seguir investigando. Así que tendrán que estar todo el tiempo en las redes comentando y llamándonos como nos quieran llamar. Fíjense que Osvaldo Carlos hace exactamente lo que hizo el SAR, atacar al mensajero. Entra en el contenido porque él dice que él fue el que llamó y yo no dudo que haya llamado. Vuelvo y repito, Osvaldo Carlos tiene todas las conexiones del mundo en ese mundo de la Fiscalía Federal, pero si usted se coloca en posición de que la gente pueda decir, pueden estar seguros que van a seguir. Y yo creo que de ahí nos podemos mover precisamente al asunto que está hoy bajo el radar también en términos de energía y de todo lo que significa para Puerto Rico que no tengamos energía temporera porque se trataron de tumbar 5.800 millones de dólares. Y lo que significa que la matriz de Genera, New Fortress, está en quiebra. Y está en quiebra hace rato. Y lo ha dicho aquí media humanidad. Pero el gobierno de Puerto Rico insiste en tener a Genera produciendo energía y a New Fortress como el que le vende el gas. Matriz y la subsidiaria de unos puertorriqueños que se agenciaron, crearla, empezaron como Encanto y finalmente se convirtieron en Genera. Queremos Sol, esa organización que reúne a diferentes organizaciones y personas manejando el tema de la energía renovable, la producción de energía alternativa y no por combustibles fósiles, le pidió al SAR de Energía, Josué Colón, que evalúe la terminación inmediata de los contratos de New Fortress y Genera ante los procedimientos de reestructuración y de situación financiera que tiene la empresa. ¿Qué dice la abogada de Earth Justice y miembro de Queremos Sol, Laura Arroyo? Puerto Rico no puede esperar a que una crisis financiera, y yo creo que esto es súper importante, esa es la ingeniera Vila, que es una de las portavoces, que una crisis financiera se convierta en otra crisis energética, más para actuar. La situación de New Fortress obliga al gobierno a hacer ahora lo que cualquier administrador responsable haría: revisar los contratos, determinar cuáles son nuestros derechos y proteger los intereses del pueblo antes de que sea demasiado tarde. La magnitud del deterioro financiero de la empresa queda reflejada por la pérdida de 99.1% de su valor para los accionistas durante los últimos 5 años. Tomar acción resulta aún más urgente ante los procedimientos de reestructuración e insolvencia que involucran a entidades afiliadas a dicha empresa en Inglaterra y Estados Unidos, los cuales, según explicamos en nuestras cartas, activaron disposiciones que provocan la terminación automática de los contratos de New Fortress con Puerto Rico. Fundamentó su solicitud en el informe trimestral que New Fortress Energy presentó a la Comisión de Bolsa y Valores. Según Queremos Sol, la empresa reconoció que existe una deuda sustancial sobre su capacidad para continuar operaciones e incumplimiento de deuda y problemas de liquidez. Oiga, en Puerto Rico había gente vocal que no le gusta a muchos políticos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, como Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER, que dijo claramente que la privatización era mala y que estaban haciendo negocios con una empresa chatarra financieramente como New Fortress y que esto le iba a costar al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué hizo Anthony Maceira Sayas y el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares? No solamente le alquilaron el muelle de San Juan, parte del muelle de San Juan a New Fortress, se lo alquilaron a precio de pescado bombao y le dieron la posibilidad de que el gobierno invirtiera en la rehabilitación de ese muelle para que ellos se pusieran allí y le pudieran vender con un monopolio
básico al gobierno de Puerto Rico, el gas que iba a utilizar Genera para la producción de energía. Estos son los gobiernos de Puerto Rico, hasta el momento, 10 años del Partido Nuevo Progresista. Y cuando nosotros vemos eso, cuando ustedes escuchen en un rato lo que dijo la Contralora, ustedes se van a dar cuenta por qué la Contralora dice que la administración pública es mala, deficiente, negligente. Y esta es otra evidencia. Y no estamos hablando de una auditoría que trae información del gobierno de Alejandro García Padilla. Tiene como último gobierno del Partido Popular participación en el asunto de la emisión de bonos. Pero yo quiero que ustedes vean la lista que hizo la Contralora. Está hasta aquí el gobierno de Luis Fortuño. Y para completar, el gobierno de Pedro Pierluisi daba líneas de crédito, desbancó como desbancó. Desde la administración de Ricardo Rosselló Nevares, el Banco Gubernamental de Fomento, dieron líneas de crédito, emitieron bonos y no se sabe en qué invirtieron el dinero. Porque no hay prueba de nada. Y con razón, la gente de Queremos Sol dice, lo que hay es que acabar con los malos contratos con empresas que están quebradas. Oiga, el grupo además dijo que New Fortress, entre ellas 2 subsidiarias indirectas, participaron en procedimientos de reestructuración en Inglaterra y solicitaron el reconocimiento de esos procesos mediante el capítulo 5 del Código de Quiebras de Estados Unidos. Y los tribunales ya están en Estados Unidos reconociendo los planes desde junio del 26. Tiene una demanda con Atlantic Energy Holding en la que reclama $54 millones por presuntos incumplimientos relacionados con el suministro de gas natural. Esa es la demanda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. La corporación pública está alegando que los incumplimientos obligaron al sistema eléctrico a utilizar combustibles más costosos y provocaron pérdidas económicas. Es decir, que la mala administración del SAR de Energía, que sabe tanto de comprarle a una corporación quebrada como New Fortress, de hacer negocios con esa corporación, lo llevó al tribunal para reclamar $55 millones. ¿Y ustedes saben qué? Eso no los pasan en la factura. Por eso usted consume $30 y paga 300. Por la mala administración del gobierno del Partido Nuevo Progresista, Josué Colón, Jennifer González, Tomás Rivera Chatz, Carlos Johnny Méndez, porque todos están en el mismo bote. Y se supone que nosotros nos quedemos, mire, pasivos, porque las mujeres no dicen eso, porque los hombres no dicen eso de los brillantes administradores de lo público en Puerto Rico. Ahí está la evidencia. Ahí está Queremos Sol trayendo la información con lujos, pelos y señales. Y lujo de detalle. Y ahora, no, la gobernadora lo más seguro sale diciendo que el problema es que los nenes entraron a la oficina de ella de Impromptu cuando ella estaba negociando y viendo realmente qué era lo que estaba pasando con New Fortress y Genera. Porque así de simplistas son. Entonces, en medio de todo eso nos encontramos, como dice el compañero Manuel Guillama hoy en una historia suya, que el revolú, y él lo plantea como una debacle del contrato de Power Expectations, no deja claro qué va a pasar con la generación temporera. Pues claro que no. Si tuvieron que cancelar el contrato. Si Mary Carmen Zapata dijo, más vale que yo cancele esto antes de que me vengan a buscar a mí a arrestar. Y yo vuelvo y repito, todo lo que yo sé de Mary Carmen Zapata, todo no es malo, es bueno. Siempre he dicho que lo que tengo de información es de que es una persona responsable, pero sobre todo una persona seria. Y es una de las cosas que yo quisiera preguntarle a Mary Carmen Zapata. Y si no puedo hablar porque se lo prohíbe la gobernadora o el SAR de Energía, que me diga
¿Dónde está la evidencia de que en efecto ella fue una víctima y que aquí le hicieron un rancho para que el zar de energía José Colón no firmara ese contrato y la dejara sola firmando ese contrato? Eso es lo que hay que preguntar a Mary Carmen Zapata y al zar de energía. Porque yo estoy segura que si ella es la mujer seria que me dicen que es, y no tengo por qué dudarlo porque, vuelvo y lo repito, yo conozco gente bien cerca de Mary Carmen Zapata que son mi familia. Y no dudo de la palabra de estas personas. Pero si ella fue una víctima en todo esto y Josué Colón, que no firma el contrato, antes Fermín Fontanes firmaba los contratos, ahora Josué Colón no lo firma y la dejó sola. Ese rancho alguien se lo hizo a Mary Carmen Zapata y va a tener que salir porque la soga siempre va a querer cortar por lo más finito. Pero el pueblo de Puerto Rico está en ascua. Alguna gente no tiene luz. La mayor parte de la población pierde la luz de un momento a otro por los famosos relevos de carga y no hay un contrato para la producción de energía temporera que lo vendieron como la panacea. Miren, hoy yo veo que el colega Manuel Guillama hace el tracto de las fechas de cómo se dio esta transacción. Y hay fechas que, bueno, ese tracto empieza el 8 de enero del 25 y termina el 18 de agosto con la carta de la Junta de Control Fiscal, donde dice, oye, y Rock le dijo a ustedes el 17 de junio que esto olía a fraude y que lo menos que pasaba era que lo estaban chantajeando y extorsionando. Año y medio, y el gobierno de Puerto Rico se atreve a decir que la culpa y la responsabilidad no es de ellos. Caramba. No sé cómo manejan sus finanzas, pero de que aquí las manejaron con la chequera de otro de manera negligente, mínimamente. Y ustedes han escuchado a Chacha, a Lourdes Gómez. Yo no he escuchado a Lourdes Gómez decir, hay que investigar lo que pasó con ese contrato. No, porque ella es la abogada de la gobernadora. Se me olvida. Entonces, vámonos al asunto de esta auditoría que tengo que decir, porque yo creo que es justo decirlo, la Contralora de Puerto Rico está sacando auditorías que empezaron en la administración de Yasmín Valdivieso y eso es una realidad. Y son auditorías complejas. Esta es bien interesante y yo creo que, como sabemos, la Contralora ha tenido sus problemitas después que sacó la importante auditoría del Fondo del Seguro del Estado y otras, para que la gente piense que ella no está trabajando para el PNP. Y lo digo porque estamos en el 2026 y esta auditoría es malísima para Pedro Pierluisi, quien yo digo que está por ahí velando la guira, a ver si Tomás Rivera Chats, después de que se supuestamente arregle las cosas en el PNP como para que vuelvan a ganar o no en las elecciones del 28, está por ahí como en la trastienda a ver si es reivindicado el Partido Nuevo Progresista y él puede entrar como candidato a la gobernación. Yo no lo descarto. Interesantemente, saca la Contralora una auditoría que le hace mucho daño al Partido Nuevo Progresista, a Pedro Pierluisi y a aquellos que se venden como los puros y castos de la administración Pierluisi, entre otros, el exsecretario de Estado y director de AFAF, Omar Marrero. Y yo les digo que se venden ahora como puros y castos porque tengo que decir que aunque ha estado lejos de la palestra pública, este es uno de los que cada vez que sale, wow, también que lo hicimos, pero sobre todo, era un súper amigo, Omar Marrero, de los miembros de la clase periodística tradicional, sobre todo, que era como que el amigo de todos ellos, y a Omar Marrero, bendito, nadie nunca le hizo una pregunta difícil. Y eso es una realidad.
era el director de AFAF del 2021 al 2024, como fue el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pareja Licea, hasta principios del 24, que no olvidemos que ahí fue cuando la Contralora sacó la famosa auditoría que lo dejó bastante mal parado a él y a Omar Marrero. Esto no es casualidad. Él como secretario de Hacienda y Omar Marrero como director ejecutivo de AFAF en el manejo de las ayudas y los fondos para la industria turística en medio de la pandemia. Y sabemos que le dio muchos chavitos a ese importante donante del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, Federico Estuve, a todas sus empresas. Y que para colmo, ni Hacienda ni AFAF radicaron los contratos relacionados con la erogación de esos fondos en la oficina de la Contralora. Pues, ¿qué hace hoy, ayer realmente, la Contralora Carmen Vega Fournier? Emitió este informe de auditoría del 2020 al 2024. Llama la atención que en este informe de auditoría hay una relación de cómo se dan las emisiones de bonos desde los años 70 hasta la fecha en que está auditando. Vuelvo y repito, si lo está haciendo para que la gente que lo consuma, que yo no creo que haya mucha gente del pueblo que consuma una auditoría como esta, sobre todo porque es una auditoría bien pesada en términos técnicos, de su lenguaje. Me parece que es como decir, los populares también lo hicieron. Pues, esa es la ecuación terrible y nefasta de cuando usted le pregunta a un PNP por qué usted vota PNP. Porque los populares también roban. Y los ricos también. Y porque los ricos roben y los PNP roben, los que son de otra ideología política y pertenecen a otro partido político, si votan por partidos políticos, tienen que robar porque sean pobres. No. El problema aquí es precisamente el principio moral de que usted le está robando. Es más, se está robando a sí mismo. Porque si este país sigue con el nivel de corrupción que tiene hasta el momento, no hay manera de que haya una persona que viva bien, porque no va a haber posibilidad de hacer proyectos y no va a tener futuro el país. Y en esta auditoría, ustedes saben que nosotros hemos hablado mucho de todo lo que ha quedado después de la ley promesa, estableciendo quién fue el que más emitió deuda. Y siempre les traigo la imagen, que son diferentes imágenes que se han producido, de cómo esa deuda se trajo alrededor de las diferentes administraciones. Y una de las administraciones que más mal parada queda entre las últimas del Partido Nuevo Progresista es la de Luis Fortuño. ¿Y quién era presidenta de la Cámara? Jennifer González Colón. ¿Y quién era presidente del Senado? Tomás Rivera Chats. Y eso es súper importante porque cuando hablamos de la radiografía de la deuda, que es lo que trata de hacer la Contralora, pues sí tenemos a el Partido Popular en las administraciones, obviamente, de antes de los años 90, pero también tenemos a un Luis Fortuño emitiendo la mayor cantidad de deuda en más corto tiempo, 17.828 millones de dólares. A diferencia de los más cercanos del Partido Popular, 12.990 millones en el caso de Alejandro García Padilla, 10.120 millones en el caso de Sila María Calderón. ¿Que es mucho? Claro. Pero esa imagen de la mayor cantidad de deuda en más corto tiempo se combina entre emisiones de bonos y líneas de crédito. Y una cosa que hizo la Contralora en este informe es traernos para qué proyectos justificó el gobierno de Puerto Rico
que estaba emitiendo deuda. Y esto es súper importante, gente, porque estamos hablando de esa deuda que si usted dice, bueno, pues emitieron deuda para el tren urbano y todos lo podemos usar. Sabemos que el tren urbano es una buena idea, pero es un tren que por razones de limitaciones geográficas, etcétera, no llega a ninguna parte. O incluso de proyección. Y finalmente, yo quiero que ustedes vean cuáles son los proyectos. Y esto es importante porque vamos a entrar en precisamente cómo los dos partidos que han dirigido el país han tenido un enfoque para emitir esa deuda. En el año 2001, Sila María Calderón, el proyecto de Plaza Universitaria, bueno, realmente esto fue en la administración, al final de la administración de Pedro Rosselló González, Partido Nuevo Progresista. Plaza Universitaria, ustedes dirán, pues fue un buen proyecto. Un proyecto plagado de corrupción. Vamos a emitir deuda para robárnoslo. Para robárnosla. Ok. Vamos a otros proyectos. En el caso de el 2015, Alejandro García Padilla, la autoridad del Distrito Centro de Convenciones. Ahí tengo que decir que no salió nada relacionado con posible corrupción. Autoridad de Energía Eléctrica. Volvemos. 2010. ¿Quién fue? Luis Fortuño. 2011. Autoridad de Edificios Públicos. Es que es duro, gente, definitivamente. Fíjense lo que pasó en el 2007. Administración de 2004, de Aníbal Acevedo Vilá. Coliseo de Puerto Rico. Ahí hubo unos problemitas en el medio de la construcción, pero no hubo asuntos de corrupción. El tren urbano. El tren urbano, mi gente. 2009. Empezaron en el 2008. 2009 terminó Luis Fortuño. Corrupción y pico. Hay gente convicta por la corrupción del tren urbano. Pero para mí, el que bota la pelota es definitivamente todo lo relacionado con el superacueducto del norte. Porque el superacueducto del norte fue corrupción desde el día 1 hasta que se terminó de construir. Y por eso hay muchos PNPs de la mata, exsecretarios del Partido Nuevo Progresista, como René Vázquez Botet, convictos por corrupción. Ex subsecretarios de la gobernación bajo la administración de Pedro Rosselló González, convictos por corrupción. Entonces, ¿para qué emitían deuda? Para hacer los grandes proyectos, los proyectos lapidarios, que querían decir, mira lo que yo hice, la obra, el tren urbano, el choliseo, el superacueducto, y finalmente tener la oportunidad de arañar ahí para darle a los contratistas que le iban a dar la posibilidad de ser gobierno cada 4 años. Cuando usted lee este informe, está clarísimo lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista. Y ahí están, como les digo, las intervenciones de las administraciones del Partido Popular, que la que se puede establecer, pero no relacionadas con emisiones de bonos, que ha tenido asuntos de corrupción, pero no, vuelvo y repito, con relación a las obras que estaba haciendo, es la de la administración de Alejandro García Padilla, que ahí tienen al exsecretario de Recreación y Deportes y tienen otros funcionarios, Anaudi choteando, el presidente de la Cámara, Perelló, etcétera. Pero cuando usted ve esto, definitivamente la radiografía de la deuda y cómo Luis Fortuño se constituye con Tomás Rivera Chats y Jennifer González en aquellos que
emitieron y aprobaron más deuda en más corto tiempo. Quebraron la Autoridad de Energía Eléctrica, la terminaron de quebrar. Pero hay una línea bien interesante en todo esto, que aquí es donde entran los amigos de los medios de comunicación ahora que le están haciendo la campaña para que ellos sean candidatos en el 2028, como por ejemplo a Francisco Pareja Licea. La línea de crédito, Departamento de Hacienda, BGF. Aquí hay múltiples líneas de crédito. Departamento de Hacienda, vuelvo, BGF. 2020, 2024. Empiezan en el 2012. Administración de Luis Fortuño. Aquí están todas listadas. Líneas de crédito, importante. ¿Qué dice la Contralora? Del 2020 al 2024, gente, y esto es algo que de verdad uno lo ve y dice, no puede ser. Cuando era director de AFAF, Omar Marrero, cuando era gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dice la Contralora que hubo en el manejo de las operaciones fiscales relacionadas con emisiones y refinanciamientos de bonos realizadas por el gobierno y varias corporaciones públicas entre el 2020 y el 2024. Se perdieron por lo menos en emisiones de bonos 1.934.9 millones que se emitieron y no hay documentos para saber en qué se gastó el dinero. Y por lo menos 9.036 millones con líneas de créditos y otras obligaciones que tampoco se pueden evidenciar en qué se gastó el dinero porque las entidades públicas, Departamento de Hacienda, edificios públicos, Autoridad de Carretera, no suministraron la evidencia documental requerida. Y esto pone a Francisco Paquito Pareja Licea, el que le da clases de moral a la gente de este país cada vez que Pelota Monga lo pone a hacer un video de cómo es que se debe administrar los fondos públicos. De lo que viene para la reforma contributiva es una clavada para la gente rica. Así lo dijo en una de sus presentaciones. Que la Universidad de Puerto Rico se pasa criticándolo, pero la universidad la deben cerrar y hay que cerrar el recinto. Francisco Pareja Licea es uno de esos jefes de agencia que gastó el dinero de la chequera del pueblo y hoy no se puede corroborar que se utilizó el dinero para los propósitos que se pidieron. Y la deuda aumentó en 3,000 y pico de millones de dólares. Y ustedes me dicen que este es el responsable que quiere ser senador o a saber qué en la administración del 2028, en las elecciones. Este es el que se da golpes de pecho diciendo que él sí sabe y que él sabía un montón de cosas, pero como Pedro Pierluisi era su jefe, él no le podía llevar la contraria al jefe. Y ahora dice lo que nunca hizo en 4 años, casi 5, de secretario de Hacienda. Hay que tener pantalones bien puestos, hay que tener babilla para pararse en un micrófono a decir lo que le dé la gana para pensar que la gente se lo va a creer y va a votar por él en el 2028. Porque le crearon un aura de que él es bien grande, aunque él es bien chiquito. Y él no es bien chiquito físicamente, él es bien chiquito emocionalmente también. Porque yo quisiera que tuviera la babilla de sentarse conmigo a defenderme sus posturas ahora, que es un precandidato a algo en el 28, porque también quiere seguir viviendo de la teta del pueblo. Pero Francisco Pareja Licea está retratado en esa auditoría de la Contralora. Francisco Pareja Licea, Omar Marrero, la directora de AEP, el hoy secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, también Edwin González, porque él era el administrador de carretera. Y cuando decimos que Luis Fortuño es el que más
emitió en poco tiempo. Bien, yo les he dicho, recordarán que yo les he dicho que entre esas en líneas de crédito o préstamos que emitió Fortuño a través del Banco Gubernamental de Fomento, con el aval de Tomás Rivera Chats, el que también quiere hoy ser el más limpio y puro en la administración pública, el que señala al otro porque los demás son malos y yo soy bueno, y Jennifer González como presidenta de la Cámara, le dieron la oportunidad a Fortuño de darle préstamo a gente como Ada Monzón para el famoso fideicomiso del niño. Aparece en la auditoría de la Contralora. Que me diga Ada Monzón ahora que es mentira. El problema es que no me puede decir que es mentira porque yo estaba cuando ya se lo dijo a la legislatura municipal de San Juan. ¿Y saben qué pasó con ese préstamo? Nada. Perdidoso. No devolvió ni un peso. Pero ahora hay que felicitarla porque se fue del Comité del Cambio Climático. No. Eso es para la gente que no tiene memoria. Yo tengo memoria. Y por eso cada vez que puedo se lo saco. Y he querido hablar con ella, pero como ella la protege McConnell, porque el fideicomiso tiene gente de McConnell sentado en su junta, pues ella nunca ha querido hablar conmigo sobre el asunto, pero ella sabe que yo lo sé. Ella sabe que yo tengo el documento de la legislatura municipal donde los legisladores del Partido Popular le sacaron precisamente que ella cogió un préstamo y nunca pagó. El fideicomiso nunca lo pagó. Un préstamo perdidoso, porque son los amigos PNP de la casa. Y Luis Fortuño sacaba la chequera del Banco Gubernamental de Fomento, que no era de él, y se lo repartía a la gente. Pero se supone que nosotros nos olvidemos de eso. Yo no me olvido. No me olvido. ¿Y qué más hizo en aquel momento Jennifer González Colón y Tomás Rivera Chats, presidente del Senado y presidenta de la Cámara? Pues hacer lo que Fortuño dijera. Y por eso emitieron la más cantidad de deuda. Y ahí está. En más corto tiempo. Eso, el problema que ellos tienen es que eso no lo pueden refutar. Eso es así. Y ahora la Contralora, bajo su firma, emitió un informe de auditoría que lo dice claramente. El montón de chavitos, 17,000 y pico de millones de dólares. Pero Tomás Rivera Chats dice, y la periodista no lo cuestiona, la que le hizo la entrevista que se publicó el pasado domingo, que él está al servicio de Puerto Rico. ¿Al servicio de Puerto Rico para qué? ¿Para seguir ganando chavitos y viviendo de la chequera del pueblo? Esa es la pregunta que le deben hacer a Paquito Pared y a Omar Marrero. La última auditoría que emitió la Contralora en estos días es la que establece que Carlos Mellado, como secretario del Departamento de Salud, compró un CT scan, aprobó la compra de un CT scan para la unidad móvil de tomografía computadorizada, eso es el CT scan, al Centro de Diagnóstico de Vieques, y todavía está abandonada en Bayamón. La Contralora en el informe de auditoría dice que en el 24 se autorizó la compra por $965,500, que incluían $22,500 para la transportación a Vieques. Y al día de hoy no ha sido ni movida a Vieques, mucho menos instalada. Porque supuestamente la isla municipio solo tenía 59 pies de espacio disponible, mientras que el vagón requería un mínimo de 67 pies libres para poder moverlo. Y ustedes me dicen que Carlos Mellado se queja porque Bonita Radio saca lo que dice la Contralora y trae información con evidencia de cuál ha sido su gestión en el servicio público. Pero yo creo que la Contralora está haciendo, a 2 semanas de que dijera que Carlos Mellado, como presidente de la Junta del Fondo del Seguro del Estado, tenía una responsabilidad fiduciaria que cumplir con relación a los 40 millones de dólares que se dieron en su periodo en esa junta, al inversionista, al asesor de inversiones Francisco Rivera. Yo creo que la Contralora sabe más de lo que nosotros sabemos
en relación a la participación de Carlos Mellado en ese esfuerzo en el Departamento de Salud con aquellos amigos del alma que lograron entrar al Departamento de Salud y al Fondo del Seguro del Estado. Esta es la segunda referencia que hace la Contralora de asuntos de Carlos Mellado en su función pública. Me parece que aquella llegada de Carlos Mellado al Departamento de Justicia con Jorge Gordon como abogado es mucho más de lo que nosotros pensamos. Allí hay una investigación y la Contralora lo sabe, definitivamente. Vamos a ustedes, gracias por estar. Recuerden, siempre pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat cuando estamos en vivo. Florence Ramos desde Yauco llegó por ahí primero. Sandra Infanzón, Lizeth Brown, Hilda Rodríguez, Adalberto Ramos, Javier Jiménez, mi amigo de Mayagüez, Javier. Saludos, Javier, pero en la diáspora, en Nueva York. Vivian López Pérez, Bodrogo, Yanni Morero, Yuyo González, Nicolás Ortiz, Johanna Álvarez, Mick Bernie, Adalberto Ramos, Irma Morales, Mildred Lozada, Gloria Ramos, Irving Maldonado, gracias por tu aportación, Irving, María Isabel Santiago, Rosa González, Carlitos, Dogtown, Rita Guzmán desde el oeste, Víctor López Matos, Keis Hernández, Rosa Banch desde Texas, saludos, querida. Alguien está, José Irán, saludos. Heidi Ramírez desde Michigan y Elizabeth Linares también está por ahí. Lilian Ferrer, María Crechoni, Ariel Cartagena, María Pérez, Rafael Texidores, Gal García, La Vitata, Berenit siempre por ahí, María Mercado, Nelson Guzmán, Víctor Lozano, Ivonne Padua. También está por ahí José Rodríguez y José Miguel Morales. ¿Quién es más? ¿Quién más? Carmen Dávila, gracias por tu aportación, querida, me llegó esta mañana. Dice José Miguel, Paquito, el sabiondo de contubernio del saqueo y el pillaje con Omar Marrero. Eso es así. ¿Cómo olvidar el asunto de las pruebas de los chequecitos del COVID? Olga Inés también está por ahí. Norma, Madeline Rivera. Todo el mundo presente. Gracias por eso. Carmelo Rodríguez, mi amigo alias Malungo. María Rodríguez, Mr. El Monti también está por ahí. María Pérez. Todo el mundo, gente. Gracias por eso. No se olviden. Chef Manguini, saludos. Gracias por estar. Te creo, me dice. Migdalia Cintrón, lindo día. Lindo día a ustedes también. Recuerden que también pueden donar a nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito si van a bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. También Periodismo 21 y Periodismo 21 y Bonitas Radio en ATH Móvil. Además de que pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21 o de Onda Virtual a través de el correo general, dirección PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por estar, gracias por apoyar nuestro proyecto. Seguimos investigando, vendrán más investigaciones y análisis. Y mañana, por aquí, a la misma hora y por el mismo canal. Que la pasen súper bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.